Buen día. Bueno, a ver qué hacemos hoy. Vamos a ver esto que habíamos quedado en el manual para el maestro, con el asuntillo era cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos, ¿no? Y estábamos en el párrafo 5, y el párrafo 5, en las oraciones 1 y 2, dicen: reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema de pensamiento del mundo. Parece ser que todos reaccionamos con ira y es debido al miedo. Bien. La ira conduce al miedo. Si percibo tus pensamientos, ¿no? Este tema que tenemos todos, que parece como que imaginamos lo que el otro piensa, ¿no? Como pecaminosos o malos, para justificar mi enojo contigo, entonces te estoy atacando. Estoy viendo mi pecado en ti y lo estoy negando en mí. Esto nosotros no lo vemos así en la realidad. Vemos que si otro nos dice algo que nos hiere o nos causa ira, es del otro. Bueno, el curso me dice que en realidad el problema nunca es el otro, sino mi interpretación que yo hago de lo que el otro aparentemente hace, dice o piensa. Esto es un punto clave en cualquier espiritualidad que practiques, ¿no? Porque vieron que es un asuntillo el de que hay tantas cosas ahí afuera. Pero bueno, todas conducen a lo mismo, en el fondo. Y todos queremos lo mismo, que es liberarnos. Pero no liberarnos de una manera como que se me acaben los problemas y ya está. No, yo me quiero liberar de esta mente ego, que no para todo el día de decirme cómo debo ser. Entonces, cuando nos encontremos ante aparentemente otros que nos atacan o nos dicen cosas que aparentemente, ¿no?, son violentas y agresivas, o que no nos gustan a nosotros, capaz que lo que el otro dice es muy violento y agresivo, pero a mí no me gusta, es muy importante permanecer centrado y en calma y darme cuenta que el otro no puede hacer otra cosa más que la que está haciendo. Y bueno, y apartarme. No necesito quedarme ahí para que el otro me siga castigando o hostigando. No, me aparto y dejo que el otro diga lo que quiera decir. Lo importante es cómo lo tomo yo. No empezar a hacerme el rollo porque, por ejemplo, ¿no? Empiezo, sí, esto lo proyecté yo, por eso apareció y ahora me siento culpable. Como soy culpable, creo que merezco castigo, ¿no? Porque eso es todo algo que sucede a nivel inconsciente, pero vos, como persona, no estás a cargo de eso. Eso lo tenés que dejar en manos de esto que el curso llama Espíritu Santo, para que el curso lo llama la expiación, pero en realidad para que se diluya, para que se deshaga. Vos no lo podés hacer por vos mismo. El problema que tenemos todos es la idea de separación y el ir por mi cuenta, creyéndome que yo sé cómo son las cosas aquí, que cómo son los demás, que cómo soy yo, etc, etc, etc. Esa es la idea ego. Mientras sigamos así, bueno, entonces, si yo respondo al ataque del otro, o sea,
no me doy cuenta, ¿no? Que ese ataque es imaginario, que no significa nada, lamentablemente voy a contraatacar, ¿no? Voy a responder con ira, que es lo que hacemos todo acá, y le devolveré el ataque, y voy a decir, toma, acá tenés. Eso no significa que quizás en la forma, si tenemos que poner un límite a alguien, no lo pongamos, ¿no? Lo ponemos, o sea, es muy importante darme cuenta que en el mundo tengo que ser normal, normal, hacer cosas de normales, ¿ven? Por ejemplo, yo ayer me corté el flequillo y me lo corté como la mona, ¿ven? Si hubiese ido al peluquero me lo hubiese cortado mejor, pero bueno, ¿qué es? ¿Entienden? En lo del mundo es así, te querés cortar el flequillo, agarras una tijera y te la cortás. Te duele la panza, te tomas un remedio o vas al doctor, bueno, así. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso nos mantiene bastante en una cordura bastante. Hay personas que utilizan la espiritualidad, lamentablemente, para resolver sus problemas aquí. No se dan cuenta que las cosas del cuerpo son del cuerpo. Y empiezan a hacer una mezcla. Mañana pasado, si tengo la impresión de las lecciones que faltan, porque a la señora se le rompió la máquina, ¿vieron? Bien. Vamos a trabajar con la lección de la enfermedad y vamos a trabajar con no le daré valor a lo que no lo tiene. Y van a ver cómo es tal cual como se los estoy diciendo. Es una pena, ¿no?, que haya tan mala interpretación del curso y que la gente en realidad escucha justamente a los que lo explican mal. Pero bueno, lamentablemente es así. Vos no te tenés que hacer problema como hago yo, porque cada uno está donde está. Y punto. Bien. Entonces, recordemos que todo ataque siempre está en mi mente. Pero no te aferres a que, ay, porque yo pensé y ahora se proyectó tal cosa. No. Porque así vas a sufrir y nunca vas a lograr nada y vas a pensar que estás fallando siempre con este curso. Ahora lo vamos a ir aclarando. Bueno, acá Ken Wapnick da un ejemplo con un embudo. Yo en realidad no sé dónde está mi embudito. Por ahí lo debo tener. Entonces todos conocen lo que es un embudo, ¿no? Esos que usamos para traspasar líquidos de un recipiente al otro, como un embudo en una botella. Bien, entonces dice, todo este problemilla que tenemos nosotros a nivel inconsciente es porque nosotros lo que creímos que le hicimos a Dios, ¿no?, en ese instante, se me va a hacer a mí. Entonces, en el fondo de mi conciencia, todo lo que yo hago como individuo, ¿no?, esto que yo creo que soy, el cuerpo, el ego, es radiar hacia afuera ese pensamiento original subyacente. ¿Por qué? Porque hay una idea en toda la mente, en todas nuestras mentes aparentemente fragmentadas, de que somos erróneos. Porque creemos haber hecho algo terrible. Si vos trabajaras con eso y con ese darte cuenta de que vos no sos ningún erróneo y que los otros tampoco son erróneos, porque la culpa no existe, el pecado tampoco, eso te va a ayudar bastante. Ahora si te pones a pensar, ay, porque Pepe hizo tal cosa, entonces yo tengo que ahora perdonar, yo, Juana, tengo que perdonar a Pepe que hizo tal cosa, porque eso está en mí y me está mostrando que no sé qué. O con lo de las enfermedades que también tenemos por ahí. Y si me duele el dedo es porque una vez esto quiere decir que la decisión que yo tomé en el año no sé cuánto ahora está reflejando y ahora para poder espiar esto tengo que hacer los pasos a veces y así. Bueno, esas son las vías indirectas. Las podés usar, te va a llevar mucho tiempo. Pero este curso dice que te ahorra tiempo, pero por eso usalo bien, para que te ahorre, no lo uses mal para que no te ahorre. Bien,
Entonces, el embudo, vamos a ver, tiene abajito estrecho, ¿no? Finito. Y después así se extiende, ¿no? El cuello del embudo, dice Wapnick, es la idea del ego de lo que hemos hecho con Dios. Todo lo demás que parece haber ocurrido desde entonces es simplemente la fragmentación de ese pensamiento original. Es similar a lo que sucede cuando colocamos una gota de tinta roja en un vaso de agua. Todo el vaso de agua se vuelve rojo. Toda nuestra mente se infecta, por así decirlo, con ese pensamiento original de haber atacado a Dios y el temor de que me la van a dar, o sea, el contraataque. Ese es el sentido de amenaza que tenemos todos. Lo que pasa es que la mente, identificada con esta que yo creo ser, lo pone en diferentes imágenes y dice: no, yo tengo un problema con mi jefe, un problema con mi hermana, un problema con mi tía, un problema... Hacemos eso, pero es que en realidad el único problema que tenemos es que no sabemos quiénes somos. O sea, nos olvidamos que somos el hijo de Dios, creemos que somos el hijo de dos. Ahora yo creo que soy la hija de mis padres, que no sé qué, que aparecí acá, que el mundo, que Dios que me creó, que no sé cuánto, que la culpa, que el pecado, que el karma y la mar en coche. Bien, ya con todo eso, imagínense, ¿no? Es como complicado. Bien, por eso tenemos que ordenar nuestros pensamientos, porque el problema es que está todo alborotado ahí. Entonces, vamos a leer la oración 3 del párrafo 5. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Esta idea de creerme separado no es una idea, porque yo la verdad bastante tiempo la sostuve así. Es creerme que yo estoy separado de mis hermanitos y que ahora para mejorar y expiar tengo que ver a todos mis hermanitos como iguales y todos ahora somos hermanitos y bueno, la fiesta del hermanito no es así. No, es que es una idea, es un pensamiento. Bien. Tú, bien, yo, bueno, tú eres el ser, la conciencia pura. Dentro de esa conciencia, en esa conciencia, porque no podemos decir dentro, porque la conciencia no existe dentro y fuera, en la conciencia se manifiesta. Les voy a explicar como lo explica esta señora María Luisa, que lo explica muy bien. A través de un prisma se proyecta cuerpo, mente y emoción, se proyecta esto que yo llamo mundo, cuerpo, ¿no? Para poder expresarme como lo que soy. Pero en la mente, esa mente que utilizamos para poder expresarnos aquí, hay un virus, como un bichito, que me hace creer que yo, o sea, en lugar de ser la conciencia, soy el cuerpo. O sea, ahora creo que soy esta persona, entonces uso una máscara para ocultarme detrás de ella y así ir por esto que llamamos mundo. Pero el problema no lo tiene ni el mundo, no lo tienen las emociones, ni lo tiene el cuerpo. El problema lo tiene esa identificación que hacemos con esta persona que creo ser, o sea, con la historia que yo sostengo. Yo ahora quiero ser Silvina, una estudiante del curso Re Chula y Guay, que voy a alcanzar la expiación. Bueno, si seguís con ese cuento, cerrá el libro y comprate otra cosa. Anda a la iglesia, rezá, no sé. Porque no es así. Ni tampoco es que tenés que perdonar a todos los muñequitos de allá afuera, uno por uno, hasta que sientas que
que es el lugar más sagrado de la tierra y todo eso, porque todo eso forma parte de la imaginería del ego. El ego es muy hábil y nos lleva por este camino para hacernos creer que ahora vamos a ser todos santitos y buenos, y que cuando lleguemos al final nos van a poner todos una estrellita. No, es que vos ya sos bueno, ya sos inocente y no tenés nada que hacer. Ese es el problema. Pero el ego, que es la idea, la creencia de lo que vos creés que sos, por ejemplo, ahora creés que sos un estudiante del curso, más bueno, o querés ser más bueno. Quisiera ser como este. Voy a escuchar a Pepe Aurelio, porque Pepe Aurelio sí, él te da la clave para que el curso te dé resultado. Cuando te están diciendo que es un curso de autoestudio, pero vos seguís buscando. ¿No será que no confías en vos? ¿No será que estás mirando mucho para afuera? Yo me lo preguntaría. ¿No será hora de ir hacia adentro? Yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? Cuando estaba con mi marido, ¿no? Que estaba, bueno, más loco que un plumero. También así estaba yo. Que me decía, no penses, me decía. Fíjense, yo misma me decía a mí misma que no piense. Claro, porque es que no queremos pensar, queremos todo servido en bandeja. A ver qué me digan, el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, como la gimnasia, 1, 2, 3, para que todo me vaya bien. Bueno, vos seguís intentándolo porque no existe. Podemos hacer terapias, podemos meditar, hacer todo lo que quieras para tranquilizar un poco y bajar un cambio, ¿sí? Mental. Pero te recuerdo que todas las prácticas que hagas aquí son para la mente. Y vos no sos mente. Estás identificado con una mente que se cree separada, que cree que ella está aquí y que el mundo está allá y que los objetos son otra cosa, y que todos, que llegó a este mundo y que ahora tienen que practicar la expiación para no sé qué, para ser buenos, porque la verdad no entiendo. Todas esas ideas, mientras haya ideas, hay creencias, y todas las ideas y creencias están muertas. O sea que vos, si que estás muy aferrado, estás muerto. Si vos querés estar vivo, tenés que soltar todas las creencias, todas, y no creerle a nadie. Ni siquiera a mí tampoco me creas, porque bueno, yo también digo otras pavadas. Vos mismo sabés. Si yo lo pude hacer, vos también. Bien. Entonces, el asunto es que yo siempre quiero sustituir esta idea de unidad o de lo que realmente soy, para no llamar Dios, y quiero liberarme del dolor. Nosotros le tenemos miedo al dolor, a sufrir. Queremos que la vida sea toda súper guay y parece ser que la cosa no es así siempre. Y cuando las cosas van bien, decimos, ¡ay, qué bien voy con mi trabajo espiritual! Bueno, y si sigo a ese que habla de los pleyadianos, mejor, porque hay un pleyadiano que se ve que me eligió a mí, y mira, qué bien que me va a mí. No, esta experiencia tiene placer y tiene dolor. Tiene todo. Es como un combo. Parece ser que hay experiencias que fueran más placenteras y otras más dolorosas. Parece que hay gente ahí fuera, todo parece como que están en otra, ¿no? Y que no están rompiéndose el coco con esto. Hay de todo ahí. Pero eso es lo que vos tenés que dejar de importarte, lo que hay ahí fuera. Porque mientras vos sigas mirando para ahí fuera, no vas a mirar nunca para aquí dentro. Y parece ser que todo el problema es que tenemos miedo de mirar adentro. No sé si te recordás, porque el curso me lo dice bien claro. Tenemos que mirar al ego sin juzgar. Es una observación, sin juicio, nada más. Pero parece que nos gusta hacerlo complicado.
estamos, o sea, hay allá afuera cosas más importantes que mi unidad con Dios, con mi ser. Para mí me gusta ser con minúscula especial, comprarme 0 kilómetros, ¿no? Pasar la pipa acá, qué sé yo. Ay, tuve unas experiencias. Ay, sí, a mí se me apareció el caracol. Era un caracol que venía de parte de Jesús y me dijo, vos, con la antena izquierda me señalaba, me decía, vos sos la elegida. Y todas esas cosas, ¿no? Nos gusta para la barba, el gurú, nos gusta todo eso. Claro, porque todo eso te entretiene ahí fuera. Ahí fuera tenés que hacer lo que hacen todos. Si sos madre, haces de madre, prepara la comida, dar mandado, bueno, haces lo que es de esposa, bueno, lo mejor que puedas. ¿Mm? Pero todo eso es transitorio, no sé si te diste cuenta que dura un tiempito. Y lo otro, lo que vos sos, es eterno. Bueno, donde está tu atención estás tú. Bueno, entonces, el asunto con el mundo. Más voy a seguir con la oración que sigue. Al final, si no saben cuándo voy a terminar con esto. Pues me pongo a hablar y no tengo que hablar. Bien, dice. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección. Y ahora él mismo tiene que y construir un escudo que encargarse, porque ya, y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. Así de locos estamos. Esta división, ¿no? Porque a mí a veces ya es como que a veces me da risa. Esta separación, fíjate, no sé si estuviste reflexionando, porque esto es una investigación, es una reflexión. Vos misma te vas a dar la respuesta, pero que si no hay nadie, bueno, esa es la correcta. Ahora, la que le preguntas al vecino de la esquina, por ejemplo, es como si yo fuera el chino y le pregunto al carnicero, a ver, dígame, señor, ¿a usted qué le parece? ¿Cuánto me falta a mí para alcanzar la expiación? Y el carnicero me va a mirar, no sé, me tirará un bofe, un churrasco, algo, porque a la pobrecita se le chifló el moño. Olvídate del carnicero, la verdulera, todo. Quietita. Reflexionamos. La división es interna. Fíjate que en tu interior ya nomás te sentís dividida, separada de vos misma. Crees que Dios está en los cielos, en las alturas, porque yo también antes cantaba la misa criolla, gloria a Dios en las alturas y a los hombros, en toda cosa. Y crees que vos sos esta, o sea, que Dios tiene una voluntad y que vos tenés otra. Porque vos querés una cosa, pero que Dios quiere otra. Claro. Porque crees que Dios es otro. Y que los otros también son otros. O sea, creemos en que hay otros. Es que no hay nadie. Solo hay conciencia, solo está el ser, solo soy. Cuando vos sabés, no crees, sabés que sos Dios. Que Dios y vos son uno. ¿Qué separación hay? Ninguna. Pero mientras yo creo que yo soy esta y que la vida es otra cosa, o que los pajaritos, bueno, que yo, cualquier cosa es otra cosa, yo creo que hay voluntades separadas de la mía. Eso me
me ayuda bastante en deslindarme de la responsabilidad, porque digo, y bueno, esto que me pasó me lo habrá mandado Dios, qué sé yo. Ay, no sé, o aquel, mira lo que le pasó, ¿ves? Ese lo merece porque ese por desgraciado, Dios lo castigó. Estamos en eso. O si no, ahora le echamos la culpa a la mente que lo proyecté. Ay, lo habré creado yo esto, ¿en qué momento habrá sido? ¿Mm? Y seguimos echándonos la culpa, porque creemos que hay dos voluntades. Es que no hay dos voluntades, solo hay una. Lo que pasa es que creo que estoy separada, ¿ven? Consciente e inconsciente. El cerebro tiene el cuerpo calloso, dos partes. Ay, yo, qué horrible que tengo este flequillo. Bueno, dos partes, que uno y que el otro. Todo está separado acá, todo está separado. Y es que en realidad el problema no es que todo esté separado, sino que yo estoy separada internamente. Encima hay dos voces, y una que me dice una cosa y otra que le contesta todo el día. Hay un conflicto. Para que haya conflicto tiene que haber dos. Cuando hay uno no hay conflicto. ¿Ves? La separación. O sea, en la unidad no hay conflicto. Cuando yo sé que soy, que hay uno, solo uno, y que yo todo soy, ¿qué conflicto va a haber? Ninguno. Ahí adelante pasa la película y observo. Ah, mira que viene un señor, pasó corriendo en calzoncillos por la calle. Y la señora venía atrás con una cuchilla para matarlo. No sé, vemos cosas ahí en la pantalla. Y no me asustan, no me asombro. Bueno, si quiero puedo llamar a la policía, ¿no? Si quiero ser buena cristiana, no sé qué. Pero no pasa nada. Ahora, si yo me creo que la película es real, ¿sí? Soy capaz que salgo corriendo para defender al hombre. No sé, o le llevo ropa para que se vista, qué sé yo, cualquier cosa. Porque estoy ahí, atenta a la pantalla. Y creo que esa pantalla no está bien. Y yo, ¿ven? Cuando digo yo, cuando me pienso yo separado, con una voluntad separada, voy a ir y lo voy a arreglar. Porque yo puedo, además, pues, tengo unos libros que me dicen cómo se hace. ¿Me entienden? Por eso la gente en YouTube que dice cómo se hace, esos triunfan. Porque claro, porque la gente está buscando cómo se hace. Porque buscan las respuestas ahí fuera. Y no están. Pero bueno, cada uno está donde parece que está. Entonces, esto de oposición es la idea de miedo. El amor es uno, o sea que cuando yo vibro en amor, vieron que acá estamos con el pedo vibratorio. Ay, soy amor, las vibraciones, todo eso. Es porque me siento unida. O sea, me doy cuenta que soy. Ahora, cuando yo creo que allá afuera hay algo que se opone a mí, estoy en el miedo, ¿ves? Porque no estoy en el amor. O sea, es muy sencillo. No hay que ser muy inteligente para que entendamos esto. Sigo. No, porque voy a decir esto. Bueno. El tema es, ¿no? Que cuando nos enfrentamos con este curso o con cualquier camino no dual, porque es lo mismo, nosotros no nos damos cuenta que el auto-odio, o sea, el odio ese que nosotros sentimos, lo tenemos tan reprimido que lo vemos ahí fuera. Siempre vemos ahí fuera. Claro, nunca nos dimos cuenta que nos odiamos a nosotros mismos. Como que no estamos muy conformes con... Siempre hay algo que falla en el decorado. No sé, yo debería haber nacido, qué sé yo, con el pelo con rulos, digo, qué pena. Pero claro, si mis padres son los de pelo lacio, es como que la genética, ahora soy así, nací con este problema, mi vida, qué mierda, ¿no? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Me hablan, ¿no? De que es muy importante el cuerpo que tengo, el grado de inteligencia, coeficiente intelectual que tengo.
Todo eso es muy importante. ¿Dónde queda lo que soy? En ninguna parte. Entonces en esta sueño que soy esta y que no sé qué, en el otro sueño otra cosa y sigo soñando y soñando y soñando. Eso le llaman la rueda del samsara, ¿vieron? Porque yo estoy muy identificada, pegada a la idea de que yo soy un cuerpo. Si yo soy un cuerpo, no puedo ser el ser, con mayúscula. Porque no se pueden ser dos cosas a la vez. No soy una cosa, soy la otra. Esa es la idea de separación. Cuando vos entiendas esto, te va a hacer un clic. Y vas a decir, yo me leí todo esto, yo me lo leí 200 veces el curso de milagros porque pensaba que yo era burra. Y que no me entraba. No, es que lo que no me entraba era la idea de que yo no era Silvina. Separadita, que era lo que me gustaba. Y que los malotes eran los otros. Bueno, no es que los malotes no existen, bueno, Silvina tampoco. Cuando te vas dando cuenta que esa es la gran ilusión de ser el cuerpo, te va a ir mejor, ¿eh? Te aviso, te va a ir mucho mejor. Bien, entonces, y encima, fíjense en lo que me está diciendo esta parte, que no solo que imagino que estoy separada y que hay una voluntad diferente a la mía, sino que construyo un muro, una defensa, para defenderme de eso mismo que yo hice, que yo me estoy haciendo a mí. Yo misma me estoy haciendo, montando la película, porque yo soy el director, el actor, ¿no? Esta idea que tengo de mí, el que hizo el libro, todo. Pero me olvidé y digo no, la culpa es de Dios. La culpa es de este mundo, de la gente esta que no sabe hacer las cosas. Voy a tener que crear una ONG, una organización, para mejorar un poco las cosas ahí fuera. No, la culpa la tienen los políticos, que son todos corruptos. La culpa es que nadie tiene la culpa porque la culpa no existe. ¿Bien? El mundo, déjalo ahí como está. No te gastes. Presta atención a esa voz que te habla de separación, de miedo, de lo que te va a pasar, de lo terrible que no sé qué, que si en mi otra vida fui Catalina la de España, no sé qué, y ahora la próxima voy a hacer no sé cuánto. Lo que pasa es que yo ahora soy como un avatar, soy una figurita holográfica, estoy en la quinta dimensión, o sea, todas esas voces, viste, que te hablan, así, esas son las que no te permiten ser. Ser es muy simple. Es más, son 3 letras nada más. Pero claro, yo quiero llegar a ser algo. Ese querer ser algo o alguien es tu gran obstáculo, porque nunca sos. Porque yo siempre estoy en preparatoria. Ay, a ver si lo logro, ¿entienden? No, es que ya sos. Punto. Bien, todo es un pensamiento de creer que yo soy alguien. Mira qué sencillo, no es muy complicado. Bien, entonces, ¿cómo se puede resolver esta injusta batalla que es la que se está librando en mi mente? Porque en otro lado no hay batalla. Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. Claro, el ego nos dice, mira, hagas lo que hagas, la cagas. O sea, va a venir Dios, patapufete, te vas a morir. Ese es el miedo chuchi que tienen todos. ¿Por qué? Porque yo creo que soy esta. Pero si yo supiera quién soy, si me di cuenta que soy eterna, y bueno, cuando se gastó la cosa, se gastó. Qué diferente, ¿eh? ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia.
A mí me encanta porque el curso lo dice todo. Lo que pasa es que nosotros decimos, qué difícil, no lo entiendo, no, es que no lo queremos entender porque esto destruye mis creencias que yo sostengo con tanta fuerza. Bien, por eso tengo que recurrir a la magia. Ay, y el mundo, ahí fuera, está lleno de magia, de cosas mágicas. Tengo que practicar esto. Yo que soy tan espiritual. Todo eso es el entertainment, ¿eh? Es con lo que estoy entretenido todo el día. Es que no vas a lograr nada. Tenés que soltar eso. Y ahí vas a ver cómo va a venir todo lo demás. Entonces, olvídate de la batalla. Acéptalo como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. Esa es otra. Como quiero ser esta, creo que tengo que estar en competencia con otros. No recuerdes la magnitud del enemigo, y está entre comillas, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. ¿Ven? El ego. O sea, es que está en mi mente, ¿no? O sea, en otro lado no está. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Vamos a buscar aquí. ¿Dónde estoy yo? En el párrafo 6. Sí, acá. Estoy resfriada. Esa idea de que yo creo que hay dos voluntades, y yo creo que estoy internamente dividida y que estoy en lucha con Dios, o gana Dios o gano yo, el ego dice no es rival, pero lo que el final, o sea, el ego es la idea que me dice que el final es inevitable, o sea, cómo va a ser el final, ¿no? Por eso están siempre en nuestras mentes esta pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por eso busco magia. ¿Qué hago para solucionar esto? Bueno, no tenés que hacer nada. Por mucho escudo que yo me haya hecho y me crea que me estoy defendiendo, ¿no? El ego me ha dicho que me defiendo de Dios y que ese escudo me va a proteger. Pero eso no va a funcionar, porque la culpa me dice a un nivel inconsciente que yo merezco castigo. Todo esto no tiene nada que ver con Dios, solo tiene que ver con el pensamiento distorsionado del ego que cree que el mundo o los otros le sirven de protección, o su propio cuerpo. Entonces se sigue preguntando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no se da cuenta que la batalla se está librando en su propia mente. Él cree que la batalla está ahí, en la pantalla. Esto es como cuando vamos al cine y están dando una película de guerra y ahí está todo pim, pum, pum, le explotan las bombas. Ven, mi atención está en la pantalla. Entonces yo creo que es terrible y que es muy real. Pero cuando la película termina, la pantalla queda en blanco y ni siquiera hay humo. No hay humo, no hay nada. Yo sigo creyendo que las imágenes en la pantalla de mis pensamientos son reales. Perdón. Entonces digo, esto no lo puedo tolerar, no lo puedo tolerar. Y quiero huir, escapar.
yo creo que estoy escapando de otros, pero yo en realidad estoy escapando de mí misma. Yo creo que se los conté cuando yo tenía el problema con mi marido. Me acuerdo que, claro, que yo estaba así abrazadita a mis hijos y decía, es que la única solución es irme. Y no me importaba dónde, pero yo quería huir. Lo que no me daba cuenta es que el problema lo tenía yo internamente. Tenía tanto miedo, que ni siquiera podía tomar la decisión, no sé, de ir y de hacer una denuncia, no sé, algo. Estaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo único que se me venía era irme. Ahora, si yo en ese momento hubiese conocido mi propio ser, hubiese estado en pleno conocimiento de quién soy, diferente hubiese sido la película, ¿entienden? Porque mi mente hubiese estado clara, entonces las decisiones que aparentemente hubiese tomado este personaje hubiesen sido diferentes. Por eso el guión no está escrito en piedra. Las decisiones que vamos tomando, todo depende de nuestros condicionamientos mentales, de nuestras creencias. Pero cuando hay mucho miedo y mucha identificación con el cuerpo, con el personaje, sufrimos. Esa es la única causa de sufrimiento, no hay otra. Creer que yo soy un cuerpo, que soy una persona. Y es que no puedo, o soy el hijo de Dios o soy una persona. Dios no creó cuerpos, no sé si te acordás, ¿eh? Bien, ni personas, mucho que menos. Todo ya está hecho, dice acá. O sea, que lo dice el ego, ¿no? Dios nos hace todo. O sea, el ego es la idea de, mira, pobrecito vos, pobrecito. Lo que el mundo te hace, lo que Dios te hace. Dios no te está mirando y contemplándote con amor. Vos que hiciste tanto, que sos tan bueno. ¿Ves? La idea de separación. Están ahí afuera los malos. Yo soy la buena. ¿Ves? Todas las ideas son ideas de separación. Cuando lo veas como ideas, te vas a dar cuenta que esas ideas se pueden deshacer, porque ya están muertas de por sí. Pero vos le das vida todos los días en tu mente y volvés a recrear la película una y otra vez, porque te gusta y porque querés. Porque crees que tu voluntad es separada de la de Dios, y que Dios es otro, pero es que vos sos Dios. No puede estar fuera de ti, jamás. Entonces, digo un poquito más y ya terminamos. Me están agarrando una de cepichín. Bueno, dicen. Más. ¿Cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado, ¿eh? Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios. Pues en ese pensamiento, la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar, y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. Ahí está
claramente descrita la idea de pecado. La idea de pecado es la idea de que la he cagado y la mancha no sale con nada, con nada. Por eso sigo buscando magia en el mundo, para sacarme esa mancha que yo creo que tengo. Porque yo creo que soy malo, erróneo. Que tengo que hacer esa cosa que dice el curso de la expiación. Y para eso tengo que perdonar unos cuantos. Ay, que no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ves? Vos sos ahora, igual que yo. Ya. Eso es iluminarse, despertar. Ah, digo, soy. Claro, todo está sucediendo en mí. Ya está. No hay pecado. No hice nada malo. Nada. No rompí el cielo. Es solo una idea. Investiga. Anda adentro. No le creas al mundo. Liberate de toda autoridad externa. Sé tú mismo. El miedo no existe. Nos vemos.